No todos los aragoneses que dejaron huella merecen una estatua. Algunos dejaron miedo, otros dejaron expedientes, y unos pocos, como Lupercio Latras, dejaron las dos cosas. Nació en el Valle de Hecho, en el siglo XVI, y las primeras noticias que tenemos de él no hablan precisamente de virtud. Joven, con cuadrilla propia, y metido en altercados graves contra la ciudad de Jaca. A partir de ahí, su nombre empezó a crecer entre robos, bandidaje y violencia de frontera. Tanto que Felipe II tuvo que pedir a los diputados de Aragón que tomaran medidas contra él. Pero Lupercio tenía una habilidad peligrosa. Cuando la historia le cerraba una puerta, él encontraba una frontera. Huyó al Bearne, sirvió a Enrique de Borbón y tiempo después consiguió de nuevo el favor del rey. Fue nombrado capitán de la infantería española y llegó a moverse por Italia y Sicilia, buscando cargos, perdones y oportunidades. Vamos, que no era exactamente un hombre arrepentido, era más bien un problema con botas. En 1588 volvió a aparecer en Ribagorza, aprovechando tensiones locales y presentándose como si actuara en nombre del rey. Pero lo que hizo fue volver al bandidaje, asaltos, saqueos y acciones cada vez más graves. La persecución se estrechó por Sos, un castillo, Tauste, Egea y Benabarre. Su cuadrilla fue cayendo. Él escapó otra vez, y entonces llegó el giro más incómodo. Por mediación de su hermano, Lupercio acabó trabajando como espía de Felipe II en Francia e Inglaterra. El bandolero perseguido se convirtió en hombre útil para el poder. Pero ni siquiera eso lo sujetó. Su deseo de volver a Aragón lo llevó a abandonar los encargos del rey y embarcarse en un navío de piratas ingleses rumbo a España. El barco fue apresado en Santander. La tripulación fue llevada al Alcázar de Segovia. Y allí, en 1590, Lupercio Latras fue ajusticiado. No fue santo, no fue héroe, no fue ejemplo. Fue frontera, ambición, violencia y supervivencia. Y quizá por eso inaugura esta saga, porque Aragón también tuvo sombras, y algunas sabían cruzar montañas.